Bueno, estamos contentos celebrando su amor, su gracia. Es una bendición enorme poder adorarle juntos. Llegará el día donde todos le verán. Aquel día todo el mundo sabrá que el Cristo es glorioso, es precioso, es imponente. Y toda rodilla se postrará delante de Él. Y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese día, sin lugar a duda. Pero quiera que antes de ese día, todos los que estamos aquí hayamos podido ver algo de la gloria del Cristo de Dios. Algo de su hermosura, de su belleza, de su majestad. De manera que nuestro corazón reconozca que en Él está el tesoro de los tesoros. Y eso es de lo que estamos hablando, de la sublime gracia de nuestro Dios en la salvación de los pecadores. Y ayer dejamos un paisaje desolador, un paisaje, un valle de huesos secos y secos en gran manera. Estuvimos hablando de la condición del hijo de Adán, del hombre que nace en su pecado, de esa corrupción radical que le hace completamente impotente para querer y para poder hacer cualquier bien espiritual. Decíamos que el hombre natural está muerto espiritualmente y de continuo le da la espalda a Dios, es enemigo de Dios. Siendo eso así, ya empezamos a decir algo ayer, dependemos absolutamente, completamente de la intervención divina, lo cual hace evidente que si alcanzamos salvación, que si recibimos el soplo del Espíritu, que es algo que no hacemos, sino que es algo que nos pasa, necesariamente tiene que ser porque Dios quiere, por la elección de Dios y no por la nuestra. Así que desde este momento vamos a hablar de la obra del Dios soberano y del Dios trino en la salvación de su pueblo. En este mensaje vamos a estar viendo la acción del Padre, lo que el Padre hace, que es quien elige de manera incondicional a un pueblo, y en los siguientes estaremos viendo la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. El Hijo, que es el que, de manera sustitutiva, representativa, vive y muere por su pueblo, y el Espíritu Santo, que aplica la obra de Cristo, los beneficios que fluyen de la cruz en aquellos que el Padre ha escogido. Dice una parte de un artículo de los cánones de Dort. Los cánones de Dort, es un sínodo que se hizo precisamente por una controversia, no quiero extenderme aquí, por una controversia en la cual se pusieron en entredicho estas doctrinas que eran las que tenía la Iglesia Reformada en Holanda. Entonces se levantaron algunos discípulos de un tal Arminio y ellos presentaron una protesta y elevaron 5 protestas, 5 puntos, ¿no? De ahí esos 5 puntos del calvinismo que se conocen, que realmente no es un resumen de lo que creía Calvino, de hecho Calvino ya no estaba, sino más bien es una respuesta a esta protesta que habían elevado algunos, poniendo en tela de juicio algunas de los posicionamientos que tenía la Iglesia Reformada, que estaban recogidos en la Confesión Belga y en el Catecismo de Heidelberg. Ahí es donde estaban estos. Entonces, al final, llegaron a ser un sínodo o un concilio a nivel nacional y se reunieron para tratar esta protesta. Y de ahí salieron estos cánones de Dort, artículos donde definen la doctrina que la Iglesia tenía a la luz de las Escrituras. Dicho esto, os leo lo que dice parte de uno de los artículos de los cánones de este sínodo de Dort. La elección es un propósito inmutable de Dios mediante el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído, por su propia culpa, de su estado original de rectitud en el pecado y la perdición,
predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que los demás, sino hallándose en la misma miseria que aquellas. Y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los elegidos y por fundamento de la salvación. Hasta ahí esta parte de este artículo. Wayne Grudem lo hace un poquito más breve. Él hace un resumen y lo dice de esta manera: la elección es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual elige a algunas personas para ser salvas. No sobre la base de sus méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. Y me gustaría poder demostrar que esto es así a la luz de las Escrituras. Y quisiera que pudiésemos leer en Efesios el capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 6 y el versículo 11. Todos tenéis ahí un papel por si hay preguntas que van surgiendo sobre la marcha. Cristian ha dicho que no tengáis temor, el temor lo tenemos que tener nosotros. A ver lo que vaya a preguntar. No, estoy de broma. Lo que sí os quiero animar, si hay cualquier cuestión, haz una nota para que no te olvides de la pregunta que quieres hacer, pero algo sencillo, que te recuerde. No te entretengas mucho porque puedes perder el hilo. Si hay algún argumento que te descoloca, es posible que se remuevan cosas dentro de nosotros. Muy posible cuando estemos escuchando esto. Pero lo ha dicho Cristian antes cuando estaba presidiendo. Lo que nosotros tenemos que entender, lo que nosotros tenemos que apreciar, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a lo que la Escritura dice. Si hay algún momento que algo choca, no te quedes ahí, sigue la argumentación. No, ¿sabes? A veces hay una carga emocional, me quedo ahí, me pierdo el hilo y entonces ya no uno los puntos. Entonces, que podamos seguir la argumentación y ver a la luz de la Escritura qué es lo que dice. Entonces, si tienes cualquier duda, cualquier inquietud, pon ahí algo que te recuerde para que no se te olvide lo que quieres preguntar, pero no te pases mucho rato elaborando la pregunta para que, ¿sabes? Aunque luego tengas que coger otro papel para poner bien la pregunta. Muy bien, pues leemos en Efesios capítulo 1 y versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a orar un momento. Señor, te necesitamos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestra. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos delante de ti, Señor. Queremos rendir nuestros corazones, reconociendo que tú eres Dios y que nosotros no. Reconociendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, que te necesitamos, Señor. Que necesitamos escuchar tu voz, Señor, para entender las cosas. Danos ojos para verte, Señor, y admirarte. Que nuestra adoración crezca en este tiempo, Señor. Bendice a tu pueblo aquí. Salva a tu Señor. A aquellos que no te conocen, en el nombre de Jesús. Amén. Es claro en el texto que Dios Padre elige para salvación. Nos escogió en Él, en Cristo. Habla de predestinación. Así que lo primero que vemos es quién elige. Es Dios Padre. Es Dios quien elige. Él es el que elige previamente para un destino.
Lo que está claro en el texto es que no somos nosotros los que elegimos a Dios, sino que es Dios quien nos elige a nosotros. ¿Cuándo elige? Esto todavía deja más claro que nosotros no somos los que le elegimos a Él, sino que Él nos elige a nosotros. Porque dice el texto que antes de la fundación del mundo, o sea, ni estábamos, no éramos, solamente estábamos en la mente de Dios, pero todavía no éramos, no teníamos capacidad de decir ni hacer nada, pero ya Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sobre qué base? Nos escogió en Cristo y por medio de Cristo. Él no solamente ha querido salvarnos, sino que Él ha establecido el medio para hacerlo. Es en virtud a nuestra unión con Cristo y a la sangre del pacto eterno. Él, como nuestro sustituto, vivió, murió y resucitó por nosotros para hacer posible la salvación. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Lo dice el texto, para que fuésemos adoptados como hijos suyos, santos y sin mancha delante de Él, para reconciliarnos con Él. Recordad la escena de ayer, para reconciliarnos, para abrazarnos como hijos, hacernos sus herederos, para heredar salvación, para heredar la vida eterna. Estamos muertos en delitos y pecados y Él nos escogió salvación, para darnos vida, para restaurarnos a la comunión con Él. Esa es la vida eterna. Y para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que Dios sea visto glorioso. Para que Dios sea visto como es. Magnífico, excelente, glorioso en la salvación nuestra, en la salvación de su pueblo, en la salvación de los suyos. Él se muestra como el Dios de toda gracia. Y al mostrarse así, Él conquista nuestros corazones. Hay muchos pasajes que hablan de la elección. Pongo algunos ejemplos. Marcos capítulo 13, versículo 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Ves? Escogidos. Un poquito más adelante, el versículo 27 dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí lo tienes de nuevo, escogidos de Dios. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. De nuevo, la misma palabra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Según Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, dice el apóstol Pablo escribiéndolo a Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y por último, Tito capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. ¿Veis? Una y otra vez, vemos la elección muy clara en las Escrituras. Habla de escogidos, elegidos. Ahora, ¿qué fue lo que movió a Dios a escoger un pueblo? ¿Qué le impulsó? ¿Qué llevó a hacer esto? Bueno, dice el texto que nos amó. Nos amó. Habiendo predestinados en amor. Nos amó. Y uno puede hacer la pregunta, ¿y por qué nos amó? Bueno, pues no nos amó porque éramos amables, porque no lo éramos. No éramos amables. Éramos enemigos. Enemigos, estábamos bajo la ira de Dios. Nos amó según el puro
afecto de su voluntad. Traducido al lenguaje moderno, nos amó porque quiso. Porque quiso. Él encontró las razones para amarnos, no en nosotros, sino en Él mismo. Él se miró a sí mismo y encontró las razones para amarnos. Él quiso. Fíjate, dice el puro afecto, o sea, el afecto sin mezcla. No hay nadie que presione a Dios, no hay nadie que le condicione, no hay nadie que... No, es el puro, sin mezcla, afecto de Dios. Así que, hermanos, es bastante claro en la Escritura que Dios escogió a un pueblo para salvación. Ahora, esto nadie lo pone en duda. La controversia no está aquí. Nadie pone en duda, ningún cristiano que haya estudiado algo de la Escritura va a negar la elección de Dios, la predestinación, nadie lo va a negar. La cuestión es que Dios elige de manera incondicional. Ahí es donde está la controversia, ahí es donde está el debate. Lo que muchos van a negar es que lo que hace la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden sea el amor selectivo de Dios, el puro afecto de su voluntad. Ese es el problema. Porque para muchos el hecho de que Dios haya escogido a algunos para salvación se debe a que Él sabía de antemano qué personas iban a responder al Evangelio, qué personas iban a poner su fe en Cristo. Así que van a decir, no, Dios escoge, Dios elige. Por supuesto, eso es muy claro en la Escritura, lo hemos leído una y otra vez, escogidos, elegidos, escogidos. Lo tenemos, está claro. Ahora, el problema es lo que le impulsó. El texto dice el puro afecto de su voluntad, pero ¿no? Él dice, no, Dios escogió previo conocimiento. Él conocía quiénes iban a confiar en Él, quiénes iban a depositar su fe en Cristo, quiénes iban a abrazar el Evangelio. Y para defender esta postura usan textos como Romanos 8, 29, que dice, un pasaje muy conocido, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces dicen, ¿ves? A los que antes conoció, los predestinó. Claro, y ellos hablan de que este conocimiento a lo que se está refiriendo es a que Dios sabía lo que aquella persona, en el uso de su libertad, iba a responder en cuanto a la persona de Cristo. Claro, eso ya es mucho decir del texto. Dios sabe quién le va a aceptar. Y entonces, a los que le van a aceptar a Él los predestina para salvación. Parece un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, es la argumentación. A los que Él sabe que le van a escoger a Él los escoge. Y a los que sabe que no lo van a escoger o que lo van a rechazar, entonces no los predestina para salvación. Por lo tanto, ellos dicen, hay elección, aquí no hay problema, pero la elección es condicional, no es incondicional, es condicional. Los que piensan así pueden decir que son elegidos de Dios, pero que deben su elección a su fe. Son elegidos de Dios, pero deben su elección a su fe. Pueden señalar en ellos mismos algo que les distingue, algo que les hace una diferencia con el resto, con los que se pierden. Ellos han creído. En Hechos, en el capítulo 13, hay una escena que creo que aclara mucho esto. Tenemos un episodio ahí donde Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia. Y dice el texto que tras haber predicado el Evangelio en la sinagoga donde se juntaron judíos y prosélitos piadosos, recibieron con la palabra con mucho deseo, con mucho entusiasmo, al punto que a la semana siguiente, en el siguiente día de reposo, se agolpó allí casi toda la ciudad.
Casi toda la ciudad estaban allí queriendo escuchar la palabra de Dios. Y dice el relato que cuando los judíos vieron esto, en vez de alegrarse, se pusieron celosos. Ellos dijeron, ¿esto qué es? Esto se nos va de las manos. Y entonces comenzaron a rebatirles y comenzaron a contradecir lo que ellos estaban enseñando y comenzaron a meter ruido y a traer controversia y a querer traer confusión con la gente que se había agolpado. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron, hasta aquí. Puesto que desecháis la palabra, nos vamos a los gentiles, porque el Señor nos ha llamado a predicar el evangelio a los gentiles también. Y dice que cuando los gentiles oyeron esto, Hechos capítulo 13, versículo 48, dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Y fíjate lo que dice. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron, en aquel momento, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Algunos de esos gentiles que recibieron con regocijo el evangelio creyeron en el Señor. Lo que pasó fue un milagro. Allí está Pablo y Bernabé predicando el evangelio y de repente hay gente que responde en fe. Es un milagro portentoso del poder de Dios. Perdonadme que siempre esté recordando el mensaje de ayer, pero es que son huesos secos, es que están muertos, es que son esclavos, es que no pueden, es que no tienen poder para levantarse, es que no pueden responder a la palabra de Dios. Pero Dios viene y arrasa y hace un milagro y trae vida. Y entonces allí algunos creen. Es un milagro. Ahora, ¿por qué fueron salvos? Podemos decir, ¿por qué creyeron? ¿Por qué creyeron? Y por supuesto que esto es así, obviamente esto es así. Es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza en Él para ser salvos. Como le dijo Pablo allí al carcelero, ¿no? En Filipo. Cree y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si ahondamos un poco más, si vamos más a lo fundamental de lo que nos dice el texto, y nos preguntamos por qué algunos creyeron y otros no, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que nos dice el texto? El texto nos dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto quiere decir que no fue la fe lo que hizo la diferencia entre un grupo y otros como fundamento. No fue ninguna distinción que hubiese en ellos. Ni su fe, ni su inteligencia, ni nada de ninguna capacidad que ellos pudieran tener. Lo que hizo la diferencia fue que estaban ordenados para vida. Que estaban ordenados para vida eterna. Mirad, el verbo está en voz pasiva aquí. Y eso quiere decir que el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. Así que los que creyeron no se ordenaron para vida eterna, sino que fueron ordenados por otro. No fueron ordenados al creer, sino que creyeron porque habían sido ordenados. Y fíjate que el texto dice que creyeron todos. No dice que creyeron algunos de los que estaban ordenados para vida eterna, sino que creyeron todos. Volviendo a Romanos 8:29, cuando Pablo dice que Dios predestinó a los que conoció, no está diciendo que Él conociera la fe o las obras o cualquier cosa de estas personas. No, obviamente conocía. Claro que Dios conoce, que Dios sabe, pero no es eso lo que quiere enfatizar el texto. Lo que está diciendo es que Jehová conoce a la persona misma, no a sus acciones, no a su fe, sino a la persona en sí. El término hace referencia a un conocimiento relacional, no a un conocimiento intelectual. No es que sabía cosas de esa persona, sino que las amó de manera especial. Mira este texto,
donde Dios habla a su pueblo. Amós, capítulo 3, versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Es evidente que si estuviese hablando de un conocimiento intelectual, no podría decir que solamente a ellos ha conocido de todas las familias de la tierra. ¿Acaso Dios no conocía las demás familias de la tierra? ¿No conocía Dios los demás pueblos de la tierra? ¿Solamente a la nación de Israel los conocía? Obviamente no. Dios conocía a cada familia de la tierra. Lo que le está diciendo es que los ha conocido de una manera especial. Es que se los ha conocido de manera relacional que los vincula en una relación exclusiva de amor. Solamente a vosotros os he conocido de esta manera. Os he amado, os he vinculado conmigo. Por lo tanto, la fe no es la causa, sino la consecuencia. En una ocasión a Jesús le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y fíjate lo que sigue diciéndole: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y uno lee este texto y se queda, ¿no? A ver. Cualquiera que no cree en la incondicionalidad de la elección diría algo así: vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis, ¿no? Si creyeseis, seríais de mis ovejas. Pero Jesús no se lo dice así a ellos. Porque Jesús, con esta manera de hablar y poniendo esta verdad delante de ellos, está diciendo que la elección es incondicional. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Porque si fueseis de mis ovejas, aquellas que el Padre escogió, aquellas que el Padre me dio antes de la fundación del mundo, creeríais. ¿Por qué? Porque la fe no es la causa, sino la consecuencia. Hermanos, dale muchas gracias al Señor, muchas gracias. Aplaude, celebra. Hermanos, tenemos que cantar más. Tenemos que cantar más. Que ha establecido que Dios no ha establecido la fe como condición. Porque si Dios hubiese establecido la fe como condición, todos, absolutamente todos, estaríamos perdidos. La fe es una consecuencia de la gracia de Dios, es un don de Dios, es un favor inmerecido de Dios. Así que podemos levantar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, porque en tu soberanía tú nos elegiste incondicionalmente, encontraste todas las razones en ti para amarnos como nos has amado, que cuando pensamos en cómo nos has amado, Señor, nos explota la cabeza. No podemos llegar a entenderlo. La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso nadie se puede jactar en su presencia. Por eso nadie puede decir: no, es que yo creí y tú no. Como algo que le atribuyen mérito. No. Aquel que ha experimentado el beso de Dios, lo único que puede decir es: a ti, Señor, la gloria, no a nosotros. A tu nombre, la gloria, a ti el honor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta doctrina nos mantiene en humildad, con el corazón rendido. Un ejemplo más que creo que es el ejemplo por excelencia en este punto. Jacob y Esaú. Romanos capítulo 9, aunque voy a hablar un poquito del contexto hasta que lleguemos a la escena de estos dos hermanos. El contexto de este pasaje en Romanos 9 es la fidelidad de Dios para cumplir las promesas hechas a su pueblo.
Algunos estaban pensando, si el Mesías, el Salvador, ya ha venido, y si Israel, la nación de Israel, es la nación del pacto, ¿cómo puede ser que habiendo venido el Salvador, el Redentor, el Cristo, lo hayan rechazado? ¿Cómo puede ser? ¿Habrá fracasado el plan de Dios para Israel? Esa era la pregunta que había. Y Pablo quiere responder. Porque, Pablo, tú has dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y al judío primeramente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible, si esto es así, que la mayoría de los israelitas le hayan dado la espalda? Y Pablo les dice, la palabra de Dios no ha fallado. Dios no ha fallado en sus promesas. El plan de Dios no ha fallado. Lo que pasa es que no lo estamos entendiendo bien. No estamos entendiendo bien. Tengo que explicaros algunas cosas para que entendáis bien qué es lo que realmente está pasando. Para que no desesperéis, para que no dudéis de la fidelidad del Señor, para que no dudéis de la potencia de Dios a la hora de cumplir sus planes. Porque claro, si tú dudas de que Dios ha fallado con Israel, ¿qué esperanza tendremos nosotros, los gentiles? Pablo le dice, la palabra de Dios no ha fallado. Y entonces le muestra por las Escrituras que no todos los israelitas de sangre, no todos los hijos de Abraham forman el verdadero Israel. No son los hijos de Abraham según la carne, sino los hijos de Dios según la promesa. Mostrándoles que no es un pueblo natural del que está hablando, sino un pueblo espiritual. Y lo que hace la diferencia entre unos y otros, entre los que son verdaderamente del Israel espiritual y los que no, es la elección de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que al Israel natural pertenecen todos aquellos que nacen de Abraham, pero al espiritual los que nacen de Dios, aquellos que fueron escogidos por gracia para ser parte del pueblo de Dios. Así que tranquilos. Les dice, tranquilos, no ha fallado el plan de Dios. No os preocupéis. Sigue su curso. Y entonces comienza hablando de Isaac e Ismael. ¿Recordáis? Isaac e Ismael. Ismael era hijo de Abraham. Primero que Isaac. ¿Por qué? Fue el fruto de la acción del hombre. ¿Recordáis? Dios le había dado una promesa a Abraham. De que le iba a dar un hijo, de que le iba a dar una descendencia, de que le iba a dar un pueblo bendito a través de Isaac. Pero claro, ¿no? Sara era estéril. Él no era joven ya. Pero yo me imagino a Abraham cuando recibió la promesa emocionado, entusiasmado con esto, celebrando al Señor, celebrando el amor del Señor que le había salido al encuentro. Le dijo, mira los cielos, ¿puedes contar las estrellas? No, pues así será tu descendencia, ¿no? Y yo me lo imagino al día siguiente saliendo de su tienda y mirando el cielo y al otro y cantando y celebrando y dando casi saltitos de gozo de ver que el Señor, el alto y sublime, le había hecho una promesa. Pero el tiempo iba pasando. Supongo que a medida que el tiempo iba pasando, ese fervor, esos saltitos, ¿no? Esa mirada a los cielos, a las estrellas, fue bajando. Y entonces ya no miraba tanto las estrellas, sino miraba su propio cuerpo, porque ya no tenía 75 años como cuando recibió la promesa. Los años iban pasando, su mujer seguía siendo estéril, pero él además cada vez era mayor, más difícil todavía. Y entonces Sara le dijo, oye, Abraham, mira, igual Dios... Bueno, no se lo dijo con estas palabras, ¿no? Pero ¿por qué no le echamos una mano? ¿Por qué no ayudamos a Dios a cumplir su promesa? ¿Por qué no tomas a mi criada y que ella pueda darte un hijo y que podamos tener descendencia, aunque sea de esta manera? Y Abraham accedió a lo que Sara le propuso y así nació Ismael. Y fue un caos. Porque Dios no necesita que nadie le eche una mano. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y con nuestra fuerza, lo único que hacemos es destrozar el plan de Dios.
Pero Isaac, en cambio, porque Dios tuvo misericordia y aun cuando ellos habían pecado delante del Señor, Dios le vuelve a salir al encuentro ahora cuando tiene 99 años de edad. Y Génesis 17:1, y le dice: Abraham, yo soy el Todopoderoso. ¿Cuánto necesitamos escuchar esto nosotros? Porque, ¿sabes? Abraham se estaba mirando a él, 99 años. Sara no es ninguna mozuela y encima estéril. Y Dios le sale al encuentro y le dice: venga, Abraham, que tú puedes, que tienes 100 años pero que tú eres un campeón, que tú confía, hombre, No. Lo que Abraham necesitaba no era que le subiesen la autoestima, lo que Abraham necesitaba era ver al Señor. Y entonces el Señor le sale al encuentro y le dice: Abraham, hijo, escucha, que yo, deja de mirarte tú, que yo soy el Todopoderoso, que yo soy el Shaddai, que yo soy el todo suficiente, que yo soy el que todo lo puede, que yo soy, que cuando yo hablo, hago las cosas que digo porque soy fiel y porque puedo hacerlas. Yo soy el Todopoderoso. Tú tienes que encargarte solamente de una cosa. Anda delante de mí y sé perfecto, y sé íntegro, y sé de una pieza, y sé de un corazón. Confía en mí. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dejarlo de Dios a Dios. Y entonces volvió a recordar la promesa. Y al año siguiente Abraham, ahí sí que me lo imagino dando saltitos. O saltazos. Tenía en sus brazos a Isaac, el hijo de la promesa. Porque Dios nunca falla. Porque Dios nunca llega tarde. Y como dijo Sugel Michelin, él dijo: Isaac es el hijo de la promesa no solo por el hecho de ser prometido, sino porque fue la promesa de Dios la que hizo posible su nacimiento. Es el hijo de la promesa por el hecho de ser prometido, pero no solamente por esto, sino porque fue la promesa de Dios. Cuando Dios habla, las cosas son. La promesa de Dios lo que hizo posible su nacimiento. Y hermanos, como Isaac, es toda su descendencia. El producto de la voluntad del hombre como Ismael, sino de la voluntad de Dios. Mas a todos los que recibieron, dice el Evangelio de Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la elección la que hace la diferencia. Y ahora sí llegamos al ejemplo de los dos hermanos, Jacob y Esaú. Podríamos decir que la elección de Isaac sobre Ismael era bastante evidente entenderla por las circunstancias del nacimiento de ambos, ¿no? Uno era un hijo ilegítimo y el otro era el hijo de la promesa. Pero el Espíritu Santo, usando a Pablo para escribir este texto, sigue argumentando para eliminar cualquier duda o malentendido con Jacob y Esaú. Fíjate lo que dice el texto. Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Yo es que creo que ya más contundente es imposible. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, ahora no se trata de un hijo ilegítimo contra uno que sí es legítimo. Ahora se trata de dos hijos del mismo padre y de la misma madre. Es más, del mismo parto. Es que son mellizos. Nacieron en igualdad de condiciones. Y sin embargo nos dice que lo que hace la diferencia en sus vidas es la elección divina. No habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal. No era que uno iba a ser mejor que otro, que uno iba a ser bueno y el otro iba a ser malo, que Dios sabía que uno iba a ser... No, los dos eran igualmente malos.
Nacían en pecado, corruptos, culpables. Es la elección de Dios lo que hace la diferencia. Dios decidió a Jacob dame y a Esaú sí. No había nada amable en Jacob. Es el amor eterno de Dios que hace la diferencia. Hermanos, creo que nos es fácil decir a cada uno que amamos al Señor que si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó a nosotros primero. No, eso estamos cansados de decirlo, aunque muchas veces no seamos conscientes de las implicaciones que tiene. Pues eso. Dios amó a Jacob de una manera especial y no a Esaú. Sin haber ninguna distinción, sin haber ninguna diferencia, sin haber ninguna condición en ellos que marcase la elección divina. ¿Esto es justo? Creo que esta es la pregunta que se levanta en muchos corazones al ser expuesta a esta doctrina. Bueno, quizás no es una pregunta lo que se levanta, sino una sentencia, ¿no? Si esto es así, Dios no es justo. Esto no puede ser así. No puede ser así. Que Dios haya escogido a Jacob para salvación y no a Esaú. O a Esaú para perdición. Que lo haya dejado en su pecado. No puede ser, no puede ser. Si esto es así, Dios no es justo. Y como Pablo sabe que esta va a ser la reacción, que esto es lo que va a provocarse en el corazón de los oyentes, entonces él sale al paso y responde. Digo Pablo, pero es el Señor el que está detrás. Es el Espíritu de Dios el que inspira las Escrituras. Y responde. Responde a esta pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? Si esto es así, hermanos, ¿hay injusticia en Dios? Y continúa diciendo el texto, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, es evidente que si Pablo hubiese estado enseñando que Dios elige a quienes de antemano sabe que van a creer, nunca hubiese encontrado a alguien diciendo que Dios es injusto. Si Pablo hubiese estado enseñando aquí lo que algunos enseñan, que Dios nos escogió porque sabía quiénes iban a creer en Él, quiénes les iban a escoger a Él en el uso de su libertad, entonces, ¿a qué viene esta argumentación? Porque ante un cuadro así, nadie le iba a decir, eso es injusto. No es injusto, porque están ofreciendo el regalo, tú lo coges, no lo coges. Tú usas tu libertad. Así que si tú no lo... Eres tú el que decide, eres tú el que escoge. Pero es muy evidente que cuando él está argumentando de esta manera, él está enseñando que hay una elección que es incondicional, porque si no, no tendría sentido. Ahora, ¿hay injusticia en Dios? Por supuesto que no.
En ninguna manera, dice el apóstol. Y él dice, yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Y al que quiere endurecer, dice, endurece. Y aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Cuando dice que al que quiere endurecer, endurece, no quiere decir que él actúa obrando el mal en él o apartándolo de la fe. No es que él obra activamente apartando o obrando el mal, obviamente no. Se trata de un endurecimiento pasivo. Básicamente lo que Dios hace es que lo deja a su amor. No, uno está corrupto, uno está perverso y el Señor en su gracia común contiene la maldad del hombre. Lo que Él hace es que retira. Tú mismo, corre. Si Dios no nos guardase al hombre, la maldad seguiría avanzando. Esa es la manera de endurecer. No es que Él lo lleva al mal o provoca el mal o actúa el mal en Él o lo aparta. No, lo deja. Es un endurecimiento pasivo. Y esto es importante que lo entendamos. De hecho, Él no se alegra, Dios no se alegra en el endurecimiento. Dios no se alegra en la muerte del impío. Pero sí debemos reconocer que hay una voluntad de decreto de Dios, que hay algo que Él quiere más que esto, y es manifestar la gloria de su justicia, de la misma manera que manifestar la gloria de su misericordia en aquello que salva. Así que Dios tiene misericordia de los que tienen misericordia. Los escogidos reciben misericordia. Los no escogidos reciben justicia. Pero nadie recibe injusticia. Yo no estoy obligado a hacerle un regalo a nadie. Porque si yo estoy obligado a hacerle un regalo a alguien, no es un regalo, es un pago. A mí no me pueden exigir a alguien que yo le haga un regalo. Entonces deja de ser un regalo. No es cuestión de justicia, es cuestión de misericordia. Si Dios solamente, si queremos justicia, y si Dios solamente hiciese justicia, todos estaríamos perdidos. Todos estaríamos condenados. Pero gracias a Dios, que Él ha querido mostrar su justicia, pero Él también ha querido mostrar su misericordia. Y entonces ha querido salvar a un pueblo. Y por eso hoy nosotros podemos cantar y podemos celebrar al Señor con gozo, con esperanza, sabiendo que tenemos un destino glorioso por siempre. Dios no es injusto. Por cierto, nunca he visto a nadie defender a los demonios. Oye, no os riáis. ¿Es en serio? Esto es un argumento de peso. No he visto a nadie diciendo que Dios es injusto porque manda a los demonios y a Satanás al infierno. ¿Por qué no los perdonó a ellos? Ellos se rebelaron como nosotros. ¿Por qué no los perdonó a ellos? Porque no quiso. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles cayeron, los ángeles se rebelaron contra Dios, los ángeles pecaron, pero Dios no estableció salvación para ellos. No traza un plan para ellos, para salvarlos y rescatarlos. Pero no he escuchado a nadie decir, pues Dios no es justo. No, ¿por qué? Porque se ve muy claramente la justicia, porque vemos la maldad de Satanás, porque vemos cómo Satanás destruye, vemos su perversión. Lo que pasa es que la nuestra no la vemos con tanta claridad. Y vemos más el fruto que la esencia, la impiedad de lo que decíamos ayer. Alguien le dijo a Spurgeon después de predicar sobre Romanos capítulo 9, que cómo era posible que Dios amase a Jacob y que aborreciese a Esaú. ¿Cómo era posible que Dios haya aborrecido a Esaú? ¿Cómo era posible? Y entonces Spurgeon le contestó algo así, dice, mira, para mí la dificultad no es entender cómo
cómo Dios aborreció a Esaú y lo dejó en su pecado. Para mí lo sorprendente, lo que me estalla la cabeza, lo que no puedo entender, lo que me estalla la cabeza no creo que lo dijese Spurgeon. Pero bueno, lo estoy poniendo con mis palabras. Lo que se sale de mi entendimiento es cómo Dios amó a Jacob. Eso es lo que a mí me descoloca. Así que, por supuesto, no hay injusticia en Dios. Hay justicia y hay misericordia. Hay un favor, hay un regalo, y un regalo no se debe. Un regalo se otorga de gracia. Y en la segunda parte que hemos visto, él no solamente rebate este argumento de hay injusticia en Dios, sino entonces yo no soy responsable. Habla de la soberanía de Dios versus la responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Si Dios es soberano, si Dios hace lo que quiere, si nadie puede detener su mano, si nadie... Bueno, entonces ¿por qué inculpa? ¿No? Lo hemos leído. ¿Por qué inculpa? Si nadie puede cambiar su voluntad, si nadie puede cambiar su decreto, ¿por qué inculpa? Y Pablo le dice, por supuesto, que el hombre es responsable. Mira, Faraón se endurece porque quiere. Faraón se endurece porque quiere. Dios lo deja. Dios no hace nada para evitarlo. Eso es lo que Dios hace, pasivo. Pero Faraón da rienda suelta a su maldad. Nadie jamás podrá decir que se pierde por culpa de Dios. Se pierde por su culpa. Lo que sí podremos decir es que nadie se salva si no es por la culpa, entre comillas, por la gracia de Dios. Pero esta es la respuesta de alguien que está rebotado, de alguien que está molesto, de alguien que le fastidia esto y entonces le dice, ¿y por qué Dios inculpa? Y entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice lo que el hombre debe escuchar en ese momento, cuando uno está así. Y si tú a lo mejor estás ahí también con ese run, como diciendo no puede ser, también necesitas escuchar esto. Porque necesitas ubicarte, porque necesitas quebrantamiento, porque necesitas estar humillado. Le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que calle el barro. Que calle el barro. ¿Quién es el barro para pedir cuentas al alfarero? Es ridícula la escena, ¿verdad? ¿No? Ahí vemos al alfarero haciendo su vasija y el barro diciendo, no, por aquí, un poquito de cadera, por aquí, ¿no? No, más fino. No, es ridículo, es estúpido. Él es el creador, Él es el alto y sublime. Nosotros somos su criatura. Él tiene el derecho, Él es dueño. Porque cuando yo hago una cosa, esa cosa es mía. ¿Quién somos nosotros para decirle lo que Él tiene que hacer, cómo tiene que hacer las cosas? Que calle el barro. Ninguno de nosotros estamos capacitados para juzgar el proceder de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mano en nuestra boca como Job y callar y guardar silencio. Dios es Dios y tú no. Tú no eres Dios y yo tampoco. Dios es Dios. Y hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno que nosotros no llegamos a entender lo que eso implica. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es amoroso, es Padre de misericordia, es Dios de toda consolación. Dios es confiable, Dios es admirable, Dios es precioso. No hay ninguna injusticia en Él. Lo que hay es misericordia que abruma, que impresiona, que conmueve. Dios es soberano, pero los hombres somos responsables. Responsables. Porque todo el que rechace a Cristo lo hará por su propio pecado, por su propia maldad. Termino.
Hermanos, Dios elige para salvación y su elección es incondicional. Y obrando así de esta manera, Él muestra la gloria de su justicia y la gloria de su misericordia. Y ese ha sido su plan, ese ha sido su propósito. Y estas verdades nos hacen bien al alma. Abrázalas, porque nos llevan a la humildad. Nos llevan a no mirar a nadie por encima del hombro, porque sabemos que si hay un canto en nuestro corazón, no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. Lo que me distingue del que está tirando su vida en el vicio y en el pecado no es que yo haya podido hacer algo, no es mi inteligencia ni mi saber estar, lo que me distingue es la gracia de Dios. Y cuando yo entiendo la gracia de Dios, entonces brota gratitud, la gratitud. Y la gratitud es una alegría del alma que nos conecta, no con el regalo, sino con el dador del regalo. La gratitud nos conecta con el dador del regalo, y cuando hay gratitud entonces hay culto, hay adoración al Señor. Y además, hermanos, esto nos mete vigor para predicar el Evangelio. Algunos piensan, bueno, si ya hay algunos elegidos para salvación y todos los que están ordenados para vida eterna van a responder en fe, pues nada, no hay que predicar. Ya está, si Dios los ha elegido. No, pero Dios no solamente ha elegido, lo vamos a ver más adelante. El fin, sino los medios. Y Dios nos ha dicho que prediquemos el Evangelio, pero podemos tener vigor porque podemos predicarlo. La confianza de saber que aquellos que están ordenados para vida eterna responderán en fe. Porque Dios cumple su promesa. El plan de Dios no fracasa, no falla, porque Él es poderoso para cumplir y fiel todo lo que ha dicho que va a ser. Vive como el apóstol Pablo vivía, como el apóstol Pablo enseñaba a vivir a los suyos, a sus discípulos, a Timoteo. Entrégate al Señor de todo tu corazón. No huyas de la dificultad, del esfuerzo. Remángate, déjate la vida para vivir para el Señor. Y hazlo por amor a los escogidos, para que otros también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús.